Hola, amados. Buenas tardes. Dios les bendiga. Queremos enviarles un saludo cariñoso a la distancia. Desearles que la paz, la gracia, el amor, el poder, la unción de Dios por medio de su Espíritu Santo sea sobre tu vida y sobre tu casa. Amén. Estamos acá en obediencia al Señor, compartiendo con ustedes algo que eh, unos días atrás el Espíritu de Dios colocaba en mi corazón como, la verdad, como una instrucción. Y es que hoy voy a comenzar con la ayuda del Señor, con una serie, amén, una serie que he querido nombrarla como Testimonios, amén. Esa serie se va a llamar Testimonios. No sé cuántos capítulos vaya a tener, porque según lo que entendí del Señor es cada capítulo va a representar alguna de las experiencias que he tenido de su intervención sobrenatural sobre mi vida o de cosas que tienen mucha injerencia a cómo funciona el mundo espiritual. Amén. Y en la cual, número uno, yo haya sido autor o partícipe, número dos. Amén. Entonces, aquí no voy a contar cosas de terceros, historias puedan ser ciertas, amén, de otras personas. No, aquí voy a contar cosas, voy a compartir con ustedes testimonios, amén, testimonios del poder de Dios y no solamente el poder de Dios, amén, sino de esa porción de autoridad espiritual que ha sido delegada a cada uno de nosotros. A usted que me ve o que me va a ver, amén. Usted también tiene un poder similar o mayor, amén, a lo que voy a compartir con ustedes en este día. Amén. Así que les saludamos y les bendecimos a todos los que se van a conectar a lo largo de esta transmisión. Y no quiero dar muchas vueltas, porque la idea no es necesario que la gente esté conectada para poder compartir esta enseñanza. Esto va a llegar en su momento al lugar de ustedes o al lugar de muchas otras personas. Hoy comenzamos esa serie llamada Testimonios. Amén. Este es el primer capítulo de esa serie. Y el capítulo de hoy yo le he querido nombrar La boca tiene poder. Amén. Escúcheme esto. La boca tiene poder. Amén. Y vamos, sin mayor o más preámbulos, vamos a dar inicio a esto. Quiero tratar de fundamentar un poco esto en la palabra del Señor. Y para ello vamos a leer en la Biblia. Si usted la tiene a su mano, por favor, busque Proverbios capítulo 18, versículo 21. Yura, ¿cómo está? Dios te bendiga, hija. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Le voy a dar lectura en la versión PDT, es decir, Palabra de Dios para Todos. Amén. Si usted puede buscarla, genial, y si no, yo se la voy a leer. Amén. Entonces, vamos a iniciar esta serie. Como le digo, esto es una instrucción que yo he recibido de parte de Dios hace un par de días y voy a compartir con ustedes testimonios, amén, de cosas sobrenaturales que hemos vivido como siervos del Señor, y no solamente como siervos. Aquí está lo más importante, que no es solamente como siervo, porque si yo contara de las cosas que he vivido, para las que Dios me ha usado solamente desde que he sido siervo ungido por Él, bien, la gente podría decir, pero es que es usted un pastor, es que usted es esto, otro dirá, ¿me entiendes? Pero mucho antes de esto, eh, sin yo darme cuenta, Dios ya me usaba, amados. Amén. Dios ya nos usaba a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Proverbios capítulo 18, versículo 21, versión Palabra de Dios. Para todos le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte.
que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Amén. Le repito este verso. Lo que uno habla, más que este verso, es esta traducción. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Y viene la advertencia, ¿no? Primero Dios declara y luego viene una advertencia para los tales, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Amén. Esto es muy tremendo. Mónica, hija, Dios te bendiga. Saludos a la Argentina. Saludos a tu familia. Esto es muy importante. Antes de desarrollar este tema, conforme a lo que el Espíritu, créame que no tengo nada preparado, solamente fijé los versos bíblicos para que poder fluir en el Espíritu, así que ayúdeme usted también. A veces no nos damos cuenta, hermano, de cómo podemos destruir o levantar una vida con una palabra. Debemos tener mucho cuidado de lo que sale de nuestras bocas. Amén. Mira, el Señor dice que o sea, en tu boca y en la mía hay poder para la vida y para la muerte. Y lo que sea que hagamos, es decir, de vida o de muerte, con nuestra boca y con nuestra propia vida, amén, la vida nuestra, eh, vamos a tener que rendirle cuentas a Él. Entonces, tengamos cuidado con esto, amados. Hay mucha gente que habla sin freno. Recuerden que nosotros somos esclavos de lo que decimos. Lo que tú y yo hemos declarado, nos vamos a hacer, es una ley espiritual, amados, de la cual no va a escapar usted ni voy a escapar yo con facilidad. Somos esclavos de lo que decimos. Somos esclavos de lo que decimos y somos señores de lo que callamos. Pero a las personas, desafortunadamente, lo que les gusta es lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos han escuchado ustedes que hablan o que mencionan esta frase? Yo soy de los que me gusta decirle a cada uno en su cara sus verdades. Aleluya. Amén. ¿Sabe cuál es el problema, pastor? ¿Esto es malo? Mira, pues no es pecado. Pero ¿cuál es el problema en medio de todo esto? Que ese tipo de personas que normalmente viven diciendo que le gusta decirle a cada quien sus verdades en la cara, cuando le dicen las suyas, no les gusta. Cuando le dicen las suyas, se molestan. Cuando le dicen las suyas, se amargan, se sienten juzgados, que no hay empatía con ellos, ¿verdad? No hay amor de Cristo. Pero ¿cómo les encanta a ellos o a ellas destruir una vida, atacarse? No importa, le estoy diciendo es la verdad total, entonces que se agarre. Pero recuerde que hay una ley espiritual dentro de, una que quiero traer a la luz, amén, a este lugar. Y es que con la misma vara que medimos, con esa vamos a ser medidos. Amén. Entonces, si usted es de los que le gusta cantarle las verdades a todo el mundo en su cara y avergonzar y dañar, prepárese, porque alguien también será usado para sacar a la luz su verdad. Amén. Entonces, Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice que lo que nosotros hablamos, lo que tú hablas y lo que yo hablamos, no solamente los pastores, tú que me escuchas, tú que me vas a escuchar, lo que tú hablas determina la vida y la muerte, primero tuya y segundo de las personas a cuales probablemente tú estés soltando esa palabra. Porque es que aquí hay un problema. Gracias, Espíritu de Dios. Bueno, aquí está bueno. Aquí ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Pastor, usted como cantante, buen pastor, ¿cierto? Escúcheme esto. El tema es que las personas, amado, no comprenden que el Espíritu de Dios viene sobre nosotros para guiarnos incluso en lo que debemos decir. Que hay cosas
que el Espíritu de Dios puede mostrarnos incluso de una persona, de alguien, pero que aunque lo sepamos, Él no lo revele, no lo muestre, no es para que lo digamos, no es para que se lo manifestemos, y mucho menos como lo suelen hacer en muchos lugares, en público, para avergonzar y destruir una Biblia, una vida, perdón. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, amados. Cuidado con las cosas que decimos. Amén. Y como te digo, estos son testimonios y siempre, como en toda enseñanza, eh, y yo repito y no puedo dejar de repetir esto porque es una realidad. El primer afectado, el primero para quien es esta palabra, es para mi vida. Amén. Es para la mía. Porque es así nomás. Entonces, tengamos cuidado con eso. Porque ¿cuántas veces hemos destruido una vida con una palabra? Amén. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos incluso hemos sido la piedra de tropiezo para que alguien más no venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo, no venga, digamos, a la salvación, porque ve el testimonio de nosotros, la vida de nosotros, nuestro vocabulario, lo que sale de nuestra boca y dice, uy, qué diferencia hay entre ese hermanito o esa hermanita que la vecina que no es cristiana, mire, cómo trata, maltrata a su esposa, a su esposo, etcétera. Amén. Y eso pasa realmente en la vida de nosotros los cristianos. Amén. Recuerde, estoy iniciando la serie Testimonios y este es el primer capítulo y se llama La boca tiene poder. Les leía el, el pasaje bíblico de Proverbios 18:21. Perdónenme que ando la garganta un poco, pero con la ayuda del Señor vamos a sacar este tema. Amén. Ténganme paciencia. Pero quiero que vayan conmigo a Mateo 21. Mateo capítulo 21, versículo 18 y 19. Estoy tratando de ponerle fundamento bíblico al testimonio que voy a compartirles a ustedes. Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. En algunas partes, en unas traducciones les lleva por título Jesús maldice a la higuera sin fruto. Eso es tremendo, ¿no? Jesús maldice la higuera sin fruto. Y esto nada más, este título, yo creo que usted ha leído muchas veces esto. Pero se supone que espiritualmente usted y yo de alguna manera somos una higuera. Amén. Somos alguien bajo cuyo alero, bajo cuya protección algunas vidas van a llegar buscando refugio, buscando un alimento, buscando algún tipo de protección. Pero yo te pregunto a ti, cristiano, a ti, cristiana de parte de Dios, ¿hay frutos en ti? Hay lo necesario para que Dios permita que debajo tuyo lleguen personas que están muriendo, están en inanición, es decir, muriendo de hambre espiritualmente hablando. Amén. Porque hay muchos cristianos que se ve como la higuera esta donde llegó mi Señor Jesús. Uy, tiene una iglesia grande. Uy, tiene unos mensajes. Tiene 20,000 miembros, 2,000 miembros, 50,000 seguidores, 1,000,000, 2,000,000 de seguidores en las redes sociales. Ese es un lugar muy bueno. Ahí tengo que llegarme. Y llegan ahí. ¿Y qué consiguió? Jesús vio una higuera que a lo lejos tenía la característica de una higuera que lleva frutos. Y tenía una necesidad, mi Señor Jesucristo, tenía hambre. Y él sabía que por la apariencia ese era una señal de que quizá ahí muy seguramente iba a conseguir frutos para saciar su hambre. Pero cuando llegó, se dio cuenta que todo era, como dicen los costeños, pura pamba, ¿sí o no? Pura apariencia. Lo único que tenía esa higuera para brindar era apariencia, hojas, pero no había nada de fruto en ella. Por eso dice que Jesús maldice la higuera sin fruto. Wow. Amén. Y yo te pregunto a ti, si mi Señor Jesucristo viniera hoy a pedirte cuenta a ti y a mí, ¿tendríamos realmente frutos que mostrarle a Él? ¿O seríamos quizá como esa higuera? Porque no podemos hablar fruto. Lo que pasa en nuestra vida, gracias Espíritu de Dios, es que
Usted no puede decirle a alguien o al Espíritu de Dios o a Jesús que te venga a pedir cuentas, ¿cuáles son tus frutos? Muéstrame tus frutos. No, es que yo hace 20 años oraba, hace 20 años yo ayunaba, hace 3 años yo hacía esto, no. Se entiende que siempre alguien va a llegar de una o de otra manera a nosotros y debe haber frutos de nosotros, pero frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de ser llamados hijos de Dios, porque los brujos y los hechiceros también tienen frutos, pero que son frutos de maldición. Amén. Entonces dice que Jesús maldijo la higuera que no tenía frutos. Y dice el verso 18, dice, por la mañana, cuando volvía a la ciudad, dice, Jesús sintió hambre. Aleluya. Verso 19. Vio una higuera junto al camino allá a lo lejos y se acercó a ella. Mi Señor venía más encima cansado y hambriado y dijo, uy, allá se ve una higuera bonita, voy a llegar. Deben haber los higos, deben estar guau. Pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelvas a dar fruto. Nunca más vuelvas a dar fruto. Y termina diciendo, y al instante la higuera se secó. Aleluya. Hay otra versión de este pasaje bíblico y está en Marcos 11. Este que le acabé de leer está en Mateo 21, ¿verdad? Pero hay uno en Marcos 11 que me pareció mucho más ad hoc, quizás, por definirlo de alguna manera, a lo que yo quiero establecer. En Marcos 11 Marcos capítulo 11 del versículo 11 al 22, no lo voy a leer todo, léalo usted allá. Dice lo mismo, que Jesús vio la higuera a lo lejos, amén, y que cuando se acercó a ella y no consiguió nada de lo que él esperaba o sabía que debía tener, es que era una temporada de tener fruto. Porque escúcheme esto, Jesús, ay Dios mío, aquí ya aquí esto está poniéndose bueno. Jesús sabe que hay temporadas para todo en nuestra vida. Y cuán peligroso es que mi Señor Jesús sepa que en esta temporada nosotros deberíamos estar llenos de determinado tipo de frutos espirituales y que Él se acerque a nosotros y no consiga ninguno de ellos. Amén. Entonces, lo que mi Señor Jesucristo ve la higuera y se acerca, y sabe cuál es la declaración que menciona en este pasaje de Marcos. Le dice, nunca más nadie vuelva a comer frutos de ti. Nunca más nadie vuelva a comer frutos de ti. Y por allá más adelante, por eso le decía del 12 al 22, Pedro, eso fue en la mañana, Pedro venía con él y miró y dijo, uy, sí, vamos, Pedro, ven, mira esa mata que está allá, seguro, mire, tiene la apariencia de tiene la apariencia de ser cristiano, anda con una Biblia en la mano. Siempre que le digo algo, me dice, amén, aleluya, sí, Señor, gloria a Dios, Dios, no sé qué, amén. Tiene apariencia, vamos allá, tengo hambre, necesito algo espiritual, algo que me alimente, algo que sacie esta hambre, esta necesidad espiritual que tengo. En este caso era una necesidad natural, era hambre. Y cuando se acercó con ellos, no había nada. ¿Cuántas personas quizá a ti y a mí, de alguna forma, amado, se han acercado a nosotros necesitando algo, necesitando una instrucción, necesitando una palabra y que han conseguido? ¿Realmente ha conseguido esas personas ese alimento en nosotros, amado? ¿O lo que ha conseguido son juicios? Entonces, Pedro escuchó cuando Jesús le dijo, vamos allá, que allá hay, y cuando llegaron no había nada. Y escuchó también cuando Jesús le dijo, nunca más nadie vuelva a comer frutos en ti. Y se fueron. Al otro día en la mañana, dice esa traducción, por eso me gustó mucho, dice que volvieron a pasar por ese lado
Y dice, Pedro le decía a Jesús, Jesús, Señor Jesús, mira, 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 esa higuera que ayer en la mañana pasamos por acá y estaba hermosa, verde, pero sin frutos, y que tú le dijiste esas palabras, amaneció seca. Aleluya. Amado, y esto para mi vida debería ser a lo menos, y para, no sé si para la suya, una alerta muy grande. Porque si usted y yo no estamos haciendo lo que corresponde, no estamos portando los frutos que deberíamos portar a esta altura del juego, donde conocemos la palabra, nos han enseñado a hacer el bien, pero por alguna razón extraña, digamos, nos negamos a hacerlo. Y a veces tenemos la idea errónea de que maldecir es decirle, como me han escuchado mencionarlo varias oportunidades, es declararle a una persona, mira por los tres pelos del gato Félix y no sé, y el condorerío de Diomedes y el no sé qué y aquello, y te maldigo y que te... No, maldecir no es eso. Maldecir realmente significa decir mal, hablar mal. Y ahí está la prueba bíblica. Jesús no le dijo, mira, por el poder que me ha sido, del cual estoy investido, porque yo soy el Hijo de Dios y tengo toda autoridad, todo poder, yo te maldigo por las barbas de mi padre y los callos de José y no sé qué, y los tres clavos. Y no. Simplemente le dijo, nunca más nadie vuelva a comer frutos de ti. Una versión dice, y la higuera se secó en el momento, y otra dice, al otro día amaneció seca. Si usted y yo insistimos en nuestras necedades, en nuestra rebeldía, en querer buscar a Dios a nuestra manera, estamos desafiando al cielo que se pueda decir una palabra en contra de nosotros. Porque en el cielo se ha hablado una palabra a favor o en contra de muchas vidas. Es que hay ministerios que estaban bollantes y de un momento a otro se secaron. Aleluya. Porque todo era falsedad, todo era engaño. Y Jesús, por amor a esas almas, le dijo, nunca más nadie vuelva a comer de tus frutos. Y ese ministerio se secó. Y así mismo es con las personas. Deberíamos tener mucho cuidado en eso, amados. Ahora, Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que las ama comerá de sus frutos. La muerte, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, de la boca, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Entonces, esto tiene que ser algo, amados, muy poderoso. Esta enseñanza tiene que ser más allá de que la gente que le gusta escuchar lo profético y que lo que a veces Dios nos da para enseñar, esto tiene igual o mayor relevancia que eso. Créame lo que sí. Que aprendamos a tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Porque si hay algo que no tiene no tiene reversa, son las palabras. Aleluya. Las palabras no tienen reversa. Las palabras salen, las palabras de nosotros salen a cumplir la función para la cual ha sido enviada. Solamente hay un problema grave que la gente no entiende. Que usted muchas veces se topa maldiciendo, es decir, hablando mal de alguien que es un ungido, una ungida, o alguien que tiene una cobertura de parte de Dios. Que Dios, o sea, es un íntimo de Dios, es un verdadero hijo, hija de Dios, es un verdadero hijo de Dios. Amén. Y si usted se levanta en contra de ellos y les maldice, habla mal de ellos, por eso es que le decimos, ¿no?, a la gente, no hable mal es que ni siquiera de los pastores, de nadie, amado.
¿Por qué, pastor? Porque esa palabra sale, usted habla. La murmuración es decir mal. ¿Sabía usted eso? La murmuración, el juicio es decir mal, es hablar mal, hablar de manera incorrecta. Y las palabras de nosotros salen a hacer esa función para, como las de nuestros señores, salen a cumplir una tarea. Amén. Salen, pum. Pero cuando usted habla mal o usted maldice a alguien, pero usted no se da cuenta que o no sabe usted que esa persona, aunque no tiene la apariencia, es una persona de intimidad. Esas palabras van a querer llegar a anclarse a esa persona para cumplir la función de destruirla, entre comillas, de atacarle, de afectarla. Pero cuando llega esa palabra a ese lugar, porque las palabras tienen un espíritu, amado, por si usted no lo sabía, las palabras tienen espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, decía mi Señor Jesús. Amén. Entonces las palabras tienen, cuando ella reconoce que usted quiere maldecir a alguien que Dios está bendiciendo, esa palabra se devuelve y se devuelve al que lo envió y viene a cumplir la función que tú deseabas en él, en tu vida o en tu casa. Yo no sé si usted sabía eso. Amén. Por eso es que hay gente, amado, que habla mal de los siervos de eso, de otras personas, para que no digan que es que estamos hablando de endiosar, pastores, de hombres y mujeres de intimidad con Dios, que Dios en verdad los tiene guardados en su mano ahí, bajo su protección. Y usted se levanta en contra de uno de esos pequeñitos, amado, mire lo que va a pasar o lo que puede pasar es bien complicado. Amén. Y aquí comienza el testimonio. Aquí voy a contarle el testimonio de algo que en este fundamento me ocurrió a mí. Amén. Mire, hace muchísimos años, ya los que están en Mapibe han escuchado parte de esto o todo, quizá, pero hay mucha gente que nos sigue en redes que no lo ha escuchado y por eso yo creo es que el Señor ha puesto esto en mi corazón. Pero hace muchos años, usted siempre me ha escuchado decir que provenimos, Dios nos ha sacado de una familia que era muy humilde y que pasamos bastantes dificultades. Amén. Pero siendo muy pequeño, amado, en medio de todas esas dificultades, cosas que pasamos, amado, humillaciones que vivíamos, etcétera, etcétera, llega un momento donde nosotros vivíamos eh, en la casa de de mi abuela, que era la mamá de mi mamá, ¿ok? Entonces éramos pequeños, creo que en ese momento estábamos 3 o 4 hermanos, ¿ya? Y vivíamos todos en una habitación con mi papá, mi mamá y 4 hermanos en una misma habitación. Pero cuando uno es niño, uno es inocente de todas esas cosas. Por lo menos yo lo era, yo no me daba cuenta, no podía discernir la realidad de lo que estábamos viviendo, ¿me entiendes? Entonces el tema fue que vivíamos ahí y pasaban los años, los años, los años, y un día mi papá y mi mamá deciden irse. Le sale una casita por allá en un municipio, como en ese entonces era como un viaje. Era como salir de la ciudad e ir al campo para poder ir a la casa esa que mis papás habían adquirido, les habían regalado. Amén. Y resulta que salíamos de ese lugar y eso era agarrar bus, y eso era un trayecto larguísimo, eso era como 2 horas para llegar allá. ¿Ok? Perfecto. El tema es que cuando ellos se fueron y me dejaron ahí en la casa de mi abuela, eso dañó mi corazón. Yo no entendí eso de pequeño, porque yo me quería ir con ellos, porque son mis papás. Y se llevó a los otros hermanos y me dejaron a mí ahí. Y eso, aunque era un niño, dañó mi corazón. Y lo dañó en el silencio, ¿saben? Yo no entendía, yo me sentía abandonado. Y yo creo que eso de alguna manera el enemigo lo utilizó para
desarrollar en mi vida una rebeldía. Una rebeldía. Amén. Una desobediencia, una actitud que no correspondía para un joven, para un niño en ese entonces. Y yo fui creciendo y cuando tú tienes algo incorrecto en tu corazón, no creas que tú creces y eso se queda pequeño, eso crece dentro de ti. Es más, crece más acelerado lo incorrecto dentro de ti que tú en tu edad. Aleluya. Y yo veía eso y a veces yo iba los fines de semana a visitar a mis papás y me gustaba porque tenían una casa que tenía de patio un solar con frutas y animales como de 40 metros, imagínate, 40 metros como por 30 metros de ancho, 20 metros de ancho, no sé. Había matas de plátano, de mango, habían de todo. Árboles inmensos y nos trepábamos como monos en las copas y hoy día yo veo esos árboles y decía, Señor Jesús, tú fuiste muy bueno. ¿Por qué eran unos árboles, hermano? Y nosotros nos parábamos arriba en la copita que hace así. Y nosotros felices, porque obviamente yo primero era flaco, hermano, que si hubiera venteado, me hubieran llevado a Venezuela el solo soplido. Amén. Porque era muy flaquito. Entonces, pero yo miraba esos árboles después de ahora viejo y yo decía, Señor Jesús, o sea, yo me subía, yo me acuerdo de esas copas, cada uno se subía en una copa y de arriba jugábamos, ay, nos saludábamos y todo eso, de lo que nos guardaba el Señor. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurrió con todo eso? Que para mí era bonito, era diferente estar ahí en ese lugar un fin de semana. Y dormíamos todos amuñuñados en una cama como en un Tetris, amado. Para dormir era como un Tetris. Y escúcheme esto, amado. Nosotros dormíamos 4 en una misma cama y no había problema. Éramos felices, amado. Éramos felices. Éramos inmensamente felices, entre comillas. Pero hoy día tú tienes en tu casa un hijo que si no le tienes una cama con colchón Pullman y con aire y con ventilador y un colchón, el colchón de nosotros era un colchón que era, hermano, era duro, era como de tela, era un colchón que yo no me acuerdo que tenía por dentro, era como si tuviera alfombra por dentro, era duro ese colchón. Y más encima que mis hermanos y yo también me orinaba en la cama hasta muchos, hasta no sé qué edad. Hermana Rosita, bendiciones. Entonces esos colchones, Dios mío, había la costumbre de que cuando se podía se sacaban al sol, decía mi mamá, a orear, ¿no? Porque el olorcito a orines era, pero nosotros éramos felices, amado. Pero hoy día tú tienes un hijo en tu casa y si el colchoncito, alguito, si un resortito, ya usted tiene, ya es un problema. Y nosotros teníamos uno que era como de piedra, hermano, y éramos felices, éramos felices. Yo tengo algunos pasajes de eso, a pesar de que pasáramos necesidad y eso, pero eso que íbamos a dormir, ay, que esto tan incómodo, que no sé qué, que mire, que no, nada. Dormíamos y era hora de dormir, hora de dormir. Amén. Entonces, yo miraba eso y regresaba a mi casa, a la otra casa, y yo llegaba el momento de regresar y yo en mi corazón siempre decía, hermano, y yo crecí con eso, fue creciendo esa desazón y esa frustración y esa actitud incorrecta de que yo decía y yo sentía que ellos me habían abandonado, que ellos me habían abandonado. Y crecí con eso. Años después, yo me sale la oportunidad para ir a jugar fútbol profesional, a probar, a ver si quedaba en el fútbol profesional a Venezuela. Y unos meses antes de eso me acuerdo que yo tenía esa situación y yo dije, no, o sea, en esos tiempos de que era niño, yo dije estas palabras, yo dije, un día yo voy a tener plata y yo voy a estar en otro país y voy a volver
y ellos van a estar arruinados, ellos no van a tener plata. Y yo voy a llegar así y ellos me van a decir, oh, tenemos necesidad, no tenemos esto, no tenemos aquello. Y yo les voy a decir, ah, sí, ok, ¿cuánto necesitan? Tome. ¿Qué necesitan para comer? Tome. El hijo que ustedes dejaron tirado, hoy les da de comer, pero no hay problema, tome. ¿Qué necesitan? Tome, tome. Yo dije esas palabras cuando era niño. Amén. Cuando era niño. Por eso, el primer tema, esto llamado testimonio que el Espíritu de Dios ha puesto para compartir con ustedes es el poder de la boca. Amén. El poder de las palabras. La boca tiene poder. El tema de hoy. Entonces, yo dije eso y yo lo olvidé. Pero es que aquí está el problema. Hay personas que piensan que porque tú no te acuerdas de un pecado que has cometido, es que no necesitas perdón, que no necesitas confesarlo, que todo está bien en el reino de los cielos. Y no es así. Eso es lo que precisamente Satanás desea que ocurra para él poder seguir teniendo más y más y más legalidad y que en tu vida el pecado se enraice con una metástasis de la cual tú no puedas escapar. Pasaron años después de eso. Yo crecí y me fui a jugar fútbol. Y me fue bien. Nunca fui, pues sería mentiroso decir que gané dinero y me llené. Pero claro, hermano, yo vivía, es como que un ejemplo. Tú ganabas aquí $50 al mes, me daban. Y me llevan al otro país y me dicen, no, aquí vas a ganar $5,000 al mes. ¡Oh! Y claro que mi sueldo no era un sueldo de los mejores del país, ni el promedio de los jugadores en ese entonces. No, no era. Porque yo no tenía renombre, yo no tenía fama, no tenía nada, pero ganaba un buen sueldo, muy buen sueldo. Y entonces pasaba algo que el dinero era como cuando, por ejemplo, el chileno, la economía estaba muy buena e iban a Argentina y eso era como que todo era barato en Argentina para ellos. ¿Me comprende? O sea, la moneda venezolana tenía mucho poder y los venezolanos venían a Colombia y con poquito dinero hacían, hermano, maravillas. Para ellos todo era regalado, era como que, uy, eso vale, dame uno, dame 10, dame 15, no hay problema. ¿Me comprenden más o menos el ejemplo? Entonces, yo llegaba, guardaba y yo venía a Colombia cuando tenía vacaciones y yo era como millonario, entre comillas, ¿no? O sea, no era que tenía la que plata, pero tenía dinero, amados. Y pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años. Y estando en Venezuela, amado, me ocurrieron una cantidad de cosas tan duras, hermano. Procesos tan duros que me tocó vivir allá. Procesos, amados, desiertos que bendito sea mi Dios. Amén. En Venezuela yo había conocido el desprecio, el rechazo en Colombia ya, pero en Venezuela conocí los niveles más altos de desprecio y de rechazo hasta el momento que yo había podido sentir. De que me tocó dormir en un parque, de que no tenía 2, 3 días sin comer. Y la gente a veces ve, amado, a la gente en la calle pidiendo ayuda y lo que le respondemos es, vaya, trabaje, usted está joven, no sé qué, aprovechado, malviviente, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Pero saben, yo iba y pedía trabajo. Señora, le saco a pasear el perro, le lavo el garaje, le limpio el carro, le barro afuera, no sé, ¿qué hago? En un trabajito, en negocios, en talleres. No sé hacer nada de eso que usted hace, pero si usted me dice, yo hago lo que usted me diga. No, 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 gracias. No, 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 no tengo. No, 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 no. Todo el mundo, no, 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 no. Salían mira, amado, ¿sabes qué? Yo creo que ustedes me lo han escuchado decir algunos. Llega un momento donde el hambre es una tormentadora. Man. El hambre llegó a ser en mi vida
un atormentador. Yo recuerdo que yo me despertaba en el parque donde tenía que esperar a que el tipo que cerraba el parque, que cerraba como a las 11:30 de la noche, viniera y cerrara las 4 puertas del parque y yo por allá desde una cuadra pendiente así como si lo fuera a robar, hermanos, vigilándolo, porque siempre que me veía me echaba como a perro del parque. Entonces, yo veía que se iba y ya cruzaba la calle y ahí yo iba y me entraba al parque. Y no era que fuera un parque que había que romper algo, era un parque al aire libre, solamente que tenía unas rejas que tenían como 2 metros de altura, pero el acceso a él lo cerraban con una puerta, una reja, pero entonces yo me saltaba y yo buscaba una banca y en la banca ponía el morralito y lo ponía de almohada y dormía ahí a la intemperie. No había un techo, no había nada. Y resulta, amados, que yo me levantaba y el estómago, hermano, eso el estómago, ese hambre. Y yo me levantaba 5 o 6 de la mañana, 6:30, y empezaba a caminar del parque antes de que viniera el caballero que abría el parque. Tenía que salir antes porque el parque lo abrían temprano porque venía gente a caminar, a trotar, entonces, o a cruzarlo. Entonces tenía que estar, yo tenía que dormir un poquito de hora y levantarme y salirme antes de que él llegara. Imagínese esa vida, hermano. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué le cuento esto? No cree usted que es para inspirarle lástima. Estoy hablando de testimonios. Y yo bajaba por esas calles y saben, amado, yo hoy día camino por la calle y yo ni me doy cuenta de los olores. Pero yo recuerdo eso aquí, lo tengo tan presente y yo le digo al Señor que nunca se me olvide de eso porque eso me permite anclarme y recordar siempre las cosas que Él ha hecho por mí. Amén. Las cosas que de alguna manera Él ha hecho por mí. Y yo bajaba por esas calles y yo casi que por cada casa sabía, era que el olor era, yo me volví como un catador de olores, por decir algo de comida. No sé si es una palabra, pero para hacerme entender. Yo olía esto y decía, uy, están haciendo changua con huevitos allí. Uy, aquí está un chocolatito y allí huele como arepita con huevo. Uy, uy, hermano, caldito de costilla, uy, no sé qué, una milanesita, ¿no? Hermano, eso era un dolor de cabeza y el estómago era como que el estómago era terrible, amados. Y tú te acercabas a veces a esos restaurantes, amado, y yo miraba a la gente que comía e iba a dejar, y yo le decía, hermano, mire, por eso te digo, amado, hoy día nos paramos en un púlpito con una autoridad que nos ha dado Cristo, que no la merecemos. Pero el proceso para poder llegar a este lugar, el desierto ha sido duro. La gente es muy fácil criticar a los siervos de Dios, pero no conocen los procesos que ellos han pasado. Amén, no los conocen. Entonces, yo salía, hermano, y veía a esas personas ahí y ya vi que habían cruzado los tenedores y yo le decía con esa vergüenza, porque a mí me daba vergüenza pedir comida en la calle, me daba vergüenza, hermano, me daba vergüenza, porque le voy a decir mentira. Pero era tan grande el hambre porque yo sabía que después venía el mesonero, recogía eso y lo botaba. Entonces yo le decía, Señor, me regala ese poquito. Vaya, trabaje, no sé qué, gánese la plata, no, así, así. Por eso yo, o a veces sabía, me pasó un par de veces que había un perro ahí sentado haciéndome competencia, hermano. Yo estaba en la puerta y sentado y había un perro y preferían dárselo al perro. Se lo daban así al perro en vez que a mí, vaya, trabaje, así. Y uno lo miraba así como que, bueno, y se iba uno, hermano, humillado, 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 humillado. Entonces, yo a veces digo, claro, tú estás en el desierto, pero ¿qué mirará y qué dirá Dios de esas personas que en el medio del desierto nosotros también hemos humillado de una manera similar o peor, quizá como nos ha pasado? ¿Entiendes? Entonces, yo miraba eso, hermano, a mí me entristecía, a veces me daba odio. Yo no era cristiano en ese entonces. Yo no era cristiano. Y a mí me provocaba decirle, ay, que mejor dicho, gracias, que ese plato le entre por los ojos, que no sé qué, que se envenene, que yo no sé, me imagino que me provocaba decirle. Amén. El tema, amado, es que esos procesos fueron muy duros. Un proceso muy duro de años, de años. Y yo, por eso te digo, yo había dicho palabras y había hecho cosas que eran incorrectas.
Y todo lo que hacemos, decimos, nos trae una consecuencia. Y muchos de los desiertos y situaciones que viví no eran por causa del llamado que yo tenía, aunque no lo conocía. Era por mis malas decisiones. Amén. Pasaron años, años, hasta que por allá medio levanté la cabeza y toda esa cosa. Y después de 10, 12 años, algo así, regresé a mi país, a Colombia. Y cuando yo regresé a Colombia, yo estaba mucho mejor económicamente. Amén. Pero cuando yo llego a Colombia, yo pensaba lo siguiente, escúcheme esto, yo pensaba que en mi familia todos se habían muerto ya, porque mi papá era una de esas personas que tuvo a sus hijos ya después de los 40, 50 años, empezó a tener niños. Entonces, mi papá, cuando yo me acuerdo que yo me fui, mi papá tenía sus 70 años, ¿me entiende? 70 y tantos años. O sea, mi papá ya tener 90 y tantos. Yo no, mi papá tuvo que haber colgado los guayos, decía yo. Mi abuela también. Y yo pensaba que mi abuela tendría más esperanza de vida porque mi abuela vivía mejor, no pasaba las mismas necesidades que de pronto le tocaba pasar a mi papá, de hambre, de cosas. Amén. Entonces yo aparecí y con el tiempo de estar, dije, voy a ir a mi casa, a ver a mi papá, a ver a mi familia. Pero yo llegué, viajé, vivía en Bogotá y había que viajar un poco de horas, toda la noche. Y yo dije, cuando llegue a la casa, quién sabe qué voy a encontrar, pero obviamente yo sabía que mi papá no iba a estar vivo. Y me perdí la muerte, dije yo, ¿no? Pero cuando yo llego en una camioneta a ese barrio, que era un barrio fregado, las calles de tierra en ese entonces, y me doy cuenta, amados, que mi papá estaba sentado ahí en una silla afuera, mi papá, viejito, así ya, los años se le vinieron encima, por decirlo de alguna forma. Y yo me bajo de la camioneta y primer sorprendido fui yo decía, mi papá está vivo todavía. Mi papá murió como a los 90 y tantos de años. Y resulta, amados, que yo me paro y decía, Dios mío, ¿qué es? Y yo voy y me le paro al lado y me le acerco ahí como a 1 metro y él así no veía muy bien. Y llega y me dice, señor, ¿en qué le podemos servir? Me dice, ¿en qué le puedo servir, señor? Algo así, más o menos fueron sus palabras. Y yo le dije, me le acerqué y le toqué así el hombre y le dije, papá, soy yo, su hijo Luis, ¿cómo están? Y me miró así y me dijo, no, pues mi hijo, ¿cómo vamos a estar? Mire, ya eran como las 11:30 de la mañana, iban a ser ya el mediodía, ya poquito. Yo había llegado de manejar toda la noche, como a las 8 de la mañana a esa ciudad y habíamos dormido un poquito y eso, y ya la adrenalina y eso no me dejó dormir, entonces yo esperé un ratito y nada más me salí. Y cuando yo lo veo, me dice, no, pues aquí, ¿qué le voy a decir? Mire, ¿qué quiere que le diga? Mire la hora que es y no hemos podido desayunar porque no hay nada que desayunar, mijo, no hay nada. Entonces yo escuché esto y esas palabras de mi papá a mí me anclaron. Esas palabras de mi padre a mí me golpearon, pero ¡guau! Y yo vi, amado, por eso el tema es el poder de la boca, amén. Yo vi en la vida de mi papá, en la casa, hermano, los resultados de esa palabra que yo dije. Ellos estaban viviendo en ruinas prácticamente, hermano. La casa estaba quebrada, estaba rota, que los paredes estaban que se caían. Hermano, no tenían electricidad desde hace años. Yo hoy día digo yo como un ser vive sin electricidad. Ellos tenían una nevera y la nevera no funcionaba de hacía años porque la tenían como alacena, como escaparate para guardar las cosas ahí, el arroz, para eso era la nevera. Ellos cocinaban en cocina de querosén.
No tenían un bombillo, alumbraban solo con velas, hermano. Y abro comillas, eran felices, entre comillas, obviamente, pasando hambre y necesidad. No tenían las necesidades, no tenían un televisor, amado. Lo que mi papá tenía era un radio de pilas, yo me acuerdo tanto. Y solo lo ponían las noches para escuchar las noticias porque si no se acababan las pilas rápido. Y yo vi en mi casa y en mi familia, en carne propia, con estos ojos, amados, el resultado de lo que yo declaré sobre sus vidas. Yo maldije mi familia. Amén. Y por eso les digo que la boca tiene poder, amados. Tiene poder. Vi esa destrucción en ellos. Y yo le dije a mi papá, le dije, papá, no se preocupe, ustedes ya no van a pasar más necesidad, yo los voy a ayudar, yo tranquilo, yo. Y en ese momento, debo decirle algo, yo no sentí arrepentimiento. Yo no sentí porque yo no era cristiano, yo no conocía qué era el arrepentimiento. ¿Sabe qué sí vino a mi corazón? Algo que se llama remordimiento. Remordimiento, son dos cosas diferentes. La una te mantiene llorando, pero en el infierno, pero la otra te puede hacer llorar, pero te conecta nuevamente con la vida eterna mediante el perdón de Cristo. Y ese es el arrepentimiento. Entonces, yo vi eso, amado, en mi familia. Y quiero decirle esto, amados. Esa ruina en mi familia, a pesar de que hoy día soy un siervo del Señor y que cuando puedo le ayudo, cuando puedo, no se pudo romper hasta el momento. Aunque Dios, después de que vine al conocimiento del Señor, le pedí perdón al Señor por esas palabras, porque no sabía lo que decía. Yo puedo decirlo de esta manera, no sabía lo que decía. No sabía lo que decía. Yo maldije a mi familia, hablé mal de ella. Yo le dije, un día voy a volver y los encontraré arruinados. Y como yo lo dije, pasó, amados. Yo traté después de ese entonces como recuperar y eso que hacen los padres y las personas cuando quieren, no, como que la embarraron y eso, y en vez de, ¿me entiende? Como que tratar de llenarlos de cosas, de arreglarle la casa, les puse electricidad, ¿me entiende? Me puse en campaña para ayudarles en muchas cosas, como que tratando de resarcir un poco. Después, amado, tuvimos un problema, fracasamos económicamente, se murió el bebé que teníamos, quedamos arruinados nosotros también, tuvimos que ir, hermano, a rehacer, a rearmar nuestros pedacitos a otra nación. Y después de que tenía algo con que ayudarles mensual, viajaba, le arreglé la casa, aquello, lo que pude, después ya me quedé otra vez sin uno, hermano. ¿Me entiende? Me quedé sin uno. Todavía no era cristiano. Y esa palabra seguía trabajando también en mi vida, arruinándome a mí, arruinándome a mí. Eso hacía esa palabra en mi vida también. Pero yo no lo sabía. Pero a veces aquí es donde la gente se equivoca porque piensan que si no saben, no pasa nada. Yo no creo, no me pasa nada. Usted quiebre una ley espiritual, así no creas, vas a pagar las consecuencias. De tal manera que fuimos, hermano, con una mano adelante y una mano atrás a otra nación a esperar, a recuperarnos de toda la catarata de cosas que nos volvió a pasar. Y en ese proceso apenas llegamos a esa nueva nación de cero, sin nada, mi papá enfermó y mi papá
hermana, murió. Y mis hermanos pensaban, pero si él estuvo hace 2 meses acá y tenía plata y tomaba y hacía fiesta y nos daba plata a nosotros, ¿cómo va a decir que no tenía nada? Porque los procesos los llevamos nosotros solos, callados. Y muchos de mis hermanos, la mayoría de ellos hablaron y que ya, que no, nada, pero no tenía nada, no tenía nada, no tenía, de verdad, momentos donde no tenía $20 para decirle, mire, le voy a mandar esto, no los tenía, no los tenía. Y mi papá murió sin que yo pudiera enviarle o hacer nada más, nada. Entonces pasa todo eso. Y yo decía, wow, hoy día, con el conocimiento que tengo de lo espiritual, yo digo, Dios mío, mucho de eso lo causé yo. Porque la autoridad que tú me diste en la boca la utilicé para maldecir a mi familia. Y yo te pregunto a ti, ¿para qué tú has venido usando la autoridad que Cristo te ha dado? Hay muchos que utilizan para maldecir a sus hijos, igual como yo maldije a mi vida, a mi familia y a mi vida. Usted no sirve para nada. Al esposo le dicen, usted es una no sé qué, usted es un hijo de no sé qué, un no sé qué, y tantas palabras que decimos. Y luego venimos a decir como hipócritas, yo no debí decir eso, perdóname, yo no sé de dónde salió eso, yo no sé de dónde me salió. Yo me he visto, amado, muchas veces, diciendo cosas que no debí decir. Y siendo pastor, entonces a veces dice uno no puede decir, no, es que no, ay, esa palabra no sale de nosotros porque sí, es porque hay algo, una fuente todavía de donde ella subsiste, está allá adentro. Yo no puedo decir, solamente lo puede decir Cristo, que tu corazón está lleno de eso. Amén. Pero aunque no esté lleno de eso que hablas, por lo menos aún hay un área que todavía está contaminada. Entonces, no porque tengamos un área y empecemos a decir, no, yo lo tengo menos contaminada que tal y yo, no, hermano, es lo mismo. No, no es justificación. Amén. Y hay cosas que uno a veces las dice, las declara y a veces como que no se da cuenta, amado. Amén. De las cosas que uno acarrea para su propia vida. Porque si entendiéramos que uno dijera, no, es que estoy diciendo esto incorrecto y bueno, está bien, vaya y venga. Pero es que eso acarrea con circunstancias para nuestra propia vida. Le damos legalidad al enemigo. Amén. Es muy tenaz. ¿No? Yo muchas veces yo decía eso que mi papá, yo decía me abandonaron, no sé qué, yo esto y yo aquello. Y fui a Chile, hermano. Y fui a Chile y yo con mi esposa destruido, como le digo, se nos murió el niño, el hijo, quebrados, hermano. No, terrible todo eso. A empezar, hay personas que empiezan de cero. Nosotros empezamos como de menos 20. Dios mío. ¿Ah? Hay personas que lo pierden todo y empiezan de cero, dicen. Nosotros lo perdimos todo y empezamos como de menos 20, alguna vaina así, una cosa así. Y esos procesos fueron duros y no conocíamos a Dios. Pero saben, amados, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A ustedes me han escuchado decir que yo no me atrevo a decir, si alguien me dice, tú amas a Dios, yo le digo, no sé, no se me parece tan grande decir que amo a Dios. A mí me parece una frase tan incoherente. Yo no cuestiono al que la dice, yo me cuestiono yo mismo. Escúcheme esto, le voy a abrir mi corazón. Yo decirle a alguien que yo amo a Dios,
yo me siento hipócrita, me siento que estoy mintiendo, aunque soy pastor. ¿Y saben por qué, amados? Porque yo medito de esta manera y digo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Si algunas otras personas dirán, si muchas de las cosas que hago son contrarias a lo que haría alguien que ama a alguien de la manera que decimos amarlo a él. Si usted dice que ama a su esposa, usted no la golpea, usted no la maltrata. Amén. Si yo digo que amo a Dios, yo trato de ser obediente, de hacer las cosas como Él lo manda, de agradarlo a Él en todo. De esa manera pienso yo. Entonces, cuando yo veo eso y digo, Señor, ¿cómo voy a ser yo tan hipócrita? Es que te amo. Como tú dijiste, este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón está apartado de mí. Ahí estuve. Y yo me considero ahí. Escúcheme, yo me considero así. Yo no sé cómo me vea Dios. Yo prefiero considerarme que siento que yo no amo a Dios o que no lo amo por lo menos de la manera que Él lo merece. Por eso alguna vez echando broma con mi esposa, yo le dije, el día que yo parta, me gustaría que en mi lápida, ahí en esas cosas que ponen, no sé cómo se llama eso, pusieran esto. Aquí yace un hombre que amó a Dios, pero que no sabe si lo hizo de la manera que Él lo merecía. Amén. Ese es el epitafio que yo quiero tener en el cerebro. Porque no lo sé. No sé si yo he podido, no sé si en los días o meses, no sé, o años que tenga de vida, pueda llegar a amarlo como uno, no sé, como yo creo que Él espera o Él merece que lo hagamos. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú amas a Dios de verdad como Él lo merece? Y yo creo que todos deberíamos agachar, yo creo que la mayoría agacharía la cabeza, ¿cierto? ¿Amas? Esto es una pregunta, Dios mío, gracias Espíritu de Dios. ¿Amas a Dios como Él lo merece que lo amemos? Yo creo, amados, que escuchar este testimonio para recibir esta pregunta que acabo de soltarles, esa pregunta le da sentido a todo esto. Reflexionar en esa pregunta. ¿Amamos a Dios de la manera que Él merece que lo hagamos? Porque es que todos, la mayoría amamos a Dios a nuestra manera, pero no como Él se lo merece. Por eso a mí me entristece, no me siento capaz de decir, yo amo a Dios. Siempre le he dicho, mire, yo soy yo lo que sí sé que tengo por Dios es agradecimiento. Yo le sirvo es por agradecimiento. Por eso le sirvo. Amén. Si hay amor en mi vida, para que Él lo juzgue, que Él lo pueda valorar, porque es que eso yo lo amo, es como que yo mismo me llamo justo, yo mismo me llamo lo mejor, que cuando yo no siento que no lo siento ser. Pero Dios es tan bueno, amado, es tan grande su misericordia que haya destruido en ese país, en Chile, empezando, hermano. Estábamos empezando como a construir algo, a avanzar, estábamos, hermano, empezando como a levantar cabeza después de varios años de otro desierto más. Estábamos empezando, escucha, un negocio y estaba empezando a salir adelante cuando viene el 2010 ese terremoto allá en Chile. Y fue epicentro, hermano, en la ciudad donde nosotros vivíamos. Y otra vez nos quedamos sin nada, de sed otra vez. Y Dios nos guardó la vida, hermano. ¿Sabes? Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Lo voy a decir. Hay gente que no se explica cómo ellos o ellas al día de hoy siguen vivos cuando ellos saben
que en el secreto hacen cosas que la Biblia dice que la paga de eso es la muerte. Y yo te tengo la respuesta en este día. Hay gente que sigue con vida a pesar de la iniquidad que tienen, del pecado que cargan, es a causa del propósito que Dios tiene con ellos. Hay gente que lo único que los tiene vivos es el propósito que Dios tiene con ellos. Dios no ha renunciado a ese propósito con ellos. Por eso Satanás no ha podido cortarles la vida. Y de esos, aquí hay uno. Aquí está el primero. Porque de la manera como Satanás me ha buscado para matarme, amado, para cortarme la vida, voy a seguirle contando tus testimonios. Ahí mismo en Chile salimos de Colombia, hermano, vamos a Chile que a rearmarnos, pasa ese terremoto 2010, hermano, vimos morir a muchas personas, casas caídas, vimos, hermano, escuchamos, vimos cosas terribles, lo perdimos todo otra vez de cero ahí. Al final, ¿sabe cómo salimos al final de esa ciudad? ¿Sabe dónde? Aunque teníamos una neverita, ya habíamos comprado cama, televisor, todas esas cositas, ya estábamos saliendo adelante. ¿Sabe cómo salimos al final de ahí? Con unas cuantas piezas de ropa en una bolsa de basura negra. Así. Era más fino el chavo, que tenía por lo menos un palo de escoba y una tulita para llevar. No sé, una bolsa de basura negra, me acuerdo tanto. Amén. Y otra vez sin saber qué hacer. Pero habían cosas que estaba trabajando. Pero en ese país, en Chile, hermano, a Dios, yo creo que Dios dijo, yo no puedo dejar que este hombre se mueva de acá sin salirle al camino, como a Pablo, como a Saulo. Y por eso le digo que a los que aman a Dios, por eso me metí en esto, todas las cosas les ayudan a bien. Pero yo no estoy, por eso te digo que la Biblia dice, pero yo digo, ¿cómo puedo decir que lo amo? Así, Dios mío. Pero bueno, voy a traer a remembranza este pasaje. Estando ahí, yo conocí al Señor. Dios se me reveló a mí. En una iglesia, amado, Dios me habló ahí. En medio de mi fracaso, de mi desierto, de todo eso, Dios me habló. Y me habló y fue la primera vez que yo escuché la voz audible de Dios. La primera vez que yo escuché la voz audible de Dios. Porque Dios no me habló por la Biblia, Dios no me habló por pensamiento, me habló cara a cara. Y de forma audible como sigue haciendo hasta el día de hoy en muchas ocasiones. Y en ese lugar, amado, en esa iglesia, Dios se me presentó, Dios me habló. Y ahí es donde yo les cuento a ustedes ese testimonio que es tan poderosa la voz de Dios, que cuando ese hombre se me paró aquí al lado, en el oído derecho, y se inclinó y me habló, y las primeras palabras que me dijo fue esta, pero me dijo así, nunca se me va a olvidar. Me dijo, tú sabes quién soy yo. Esas fueron las primeras palabras que me dijo ese hombre, que Dios usó ese día para hablar, un siervo suyo. Me dijo así, tú sabes quién soy yo. Cuando yo escuché esas palabras, hermano, yo sentí que todos mis órganos, el hígado, el páncreas, el estómago, el intestino grueso, el delgado, el del medio, hermano, que los dedos gordos de los pies, yo no sé, que todo se reunió aquí y se metió aquí en mi cabeza a escuchar lo que esa voz decía. Yo sentí que hubo una reunión de todos mis órganos, de todo de todo lo que me daba vida por dentro, ahí en esa voz. ¡Ah! Querían estar cerca de esa voz. Yo sentía que todo mi interior quería correr, como le digo, el dedo gordo del pie quería llegar acá para escuchar a esa voz cerca.
Es una experiencia que yo no sé cómo explicársela, pero yo sentí eso acá, yo sentía todo acá muy extraño. Tú sabes quién soy yo. Y yo me quedé, si esa voz nunca la había escuchado. Y ahí empieza el Señor a decirme, estuviste en Venezuela, hiciste esto, 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 dijiste esto, esto, y yo te ayudé. Y yo cuando ese hombre me empieza a hablar cosas que formaban parte de un pasado que a mí me avergonzaba, amados, cosas que yo hice que me avergonzaban. Y yo, fue un momento donde toda mi cabeza se nubló y yo decía, pero venga, ¿dónde estoy yo? Yo estoy en Chile, es un país, no sé, al otro lado. Ese hombre, ¿cómo sabe eso? Pero con pelos y señales, con pelos y señales. Y yo te ayudé. Luego fuiste a Colombia, hiciste esto, 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 y yo te guardé. Cuando me dice la segunda cosa así, hermano, yo entré en una crisis terrible. O sea, yo no sé explicarle cómo yo decía, hermano, yo escuchaba y yo lloraba porque yo lloraba, era como cuando usted le da a un niño un dulce y el niño se lo está comiendo lo más de rico y usted se lo quita y alguien, como desconsolado. Y hermano, yo no podía parar de llorar. Yo era un llanto que yo nunca lo había tenido. Yo no he sido un tipo, o sea, no es que yo sea un tipo duro, que no, 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 no. Pero yo en ese entonces yo era poco sensible. Y si yo lloraba era en el silencio, donde nadie me viera, porque los hombres no lloraban. ¿Ah? El llanto era un signo de debilidad y en el ámbito que yo me movía no podía dar esa señal equívoca de que yo era de los que lloraba. Entonces vino ese tiempo, amado, así esa palabra y yo lloraba, mire, yo escuché, por eso te digo, yo en ese momento seguía escuchando a Dios hablándome, pero también escuchaba al demonio, a Satanás hablándome. Y Satanás ahí en medio de eso me decía, así me llamaba así, tonto, así me decía él, tonto, así me llamaba Satanás, tonto. Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Así me decía, tonto, me decía, no llores, me decía, no llores. Todos te están viendo, me decía, no llores. Y me decía, los hombres no lloran. Eso me decía. Por eso, hermano, sepa esto. Si usted alguna vez ha dicho eso o lo ha escuchado de alguien, no es usado por Dios. Ahí lo entendí yo. Escuché a Satanás esa frase. Los hombres no lloran. No llores, tonto, me decía. Y yo escuchaba esa voz y era como que yo me quería recomponer. Yo decía, y yo quería como que ya, o sea, ¿qué pasa? Yo no, es que perdí el control, realmente perdí el control. Yo no podía parar de llorar y trataba de frenar el llanto y no podía más. Era un quebrantamiento tan grande que yo no podía parar de llorar. Y el Satanás gritándome y Dios hablando. Me dice luego una tercera cosa. Y yo me acuerdo que yo estaba agachado, yo tenía mis manos en la cara así, ahí arrodillado en el piso, llorando, como dicen, como una Magdalena. Y saben, amados, yo les soy sincero, yo nunca había visto que en las manos de uno, a pesar de todo, a mí se me hizo un pozo de lágrimas en mis manos. Yo veía un pozo de lágrimas en mis manos. Y el piso donde yo estaba arrodillado era como si yo me hubiera orinado. Estaba mojado todo eso. O sea, todo eso eran mis lágrimas, hermano. Yo nunca en mi vida, nunca, nunca, nunca en mi vida yo he visto tantas lágrimas juntas, hermano. Era un charco de lágrimas. O sea, yo recuerdo que en medio de todo, cuando me iba a parar, yo vi ese charco y yo me vi las manos y yo vi ese charco, pero eran unas lágrimas extrañas. Yo le digo a las personas, yo no sé qué yo lloro, ¿me entiende? Que salen, pero las lágrimas mías, amado, cuando yo tengo dos tipos de lágrimas. Yo, escúchame, esto no es por darme nada más de nada, sino le voy a contar, abriendo mi corazón, contando testimonio. Yo tengo dos tipos de lágrimas.
hay cosas que me pueden afectar, que me entristecen, que todas esas cosas, y puedo llorar esa lágrima que a ti te sale así, que tú te vas así como una bala, ¿verdad? Como que te sale y es como agua, como que pum, bajó y como que se seca el tiro, así el caminito. Pero cuando yo me quebranto en la presencia del Señor o Él me permite sentir su presencia y me quebranto, las lágrimas son diferentes. Mis lágrimas son aceitosas. Yo no sé cómo explicarle esto, pero son espesas, son aceitosas. Yo no sé cómo pasa eso, no sé, no tengo explicación para eso. Y ese piso estaba así de esas lágrimas. Era como que la lágrima caía y eran pesadas. Eran como aceite, era así, o sea, no como una gota de aceite, pero eran más que una gota de agua. Entonces, yo estoy ahí y viene la guinda del pastel, viene el Espíritu, viene el Señor y me dice esto, ¿no? Estuviste en Colombia, papá. Luego dijiste, voy a Chile, vamos a Chile a descansar y volvemos, porque yo sé hacer plata. Eso fue lo que yo le dije a mi esposa después de que habíamos perdido el bebé, habíamos quedado en la ruina. Le dije, vamos, ella tenía como 5 años que no había visto a sus papás. Vamos a Chile, descansamos unos meses y volvemos, nos volvemos a levantar, mi amor, porque yo sé, yo volvemos a levantar. Sí, bueno, yo le dije eso. Y dije, ¿quién, hermano? Nadie estaba ahí con nosotros. Y me dice esas palabras y yo decía, no, pero, o sea, como dice uno, pero este man, ¿qué? O sea, ¿cómo sabe todo esto? Y entonces él me dice, y tú dijiste, vamos a Chile y descansamos y volvemos porque yo sé hacer plata. Y luego me dice, pero yo fui el que te traje acá, porque tengo, y empezó el Señor a hablarme, porque tengo un propósito contigo, porque esto, porque aquello, porque pa. Y dijiste, me dijo el Señor, y dijiste, mis papás me abandonaron, me dejaron, y yo fui el que te aparté de ellos, yo fui quien te separé. Hermano, cuando esa palabra me la dijo el Señor, quizá no lo entendí completamente como lo entiendo hoy, pero esas palabras de inmediato sanaron mi corazón, porque él me dijo eso, tú dijiste, has dicho, mis padres me abandonaron, me dejaron, soy como un huérfano, una cosa así. Y yo fui el que te separé, yo fui el que te dejé aquí, porque tengo un propósito contigo. Entonces, nunca crean ustedes que si alguna circunstancia te separa de tu casa o de tu familia, quizá no esté Dios de por medio en medio de todo eso. Puede ser parte de un plan de Dios para nuestras vidas, para tu vida. No necesariamente, perdón, no necesariamente, pero yo lo entendí en mi vida así. Y ahí empezó el proceso de restauración, amado. Lento, pero empecé a caminar con el Señor, con tropiezos, para arriba, para abajo, me caía, me levantaba, pero ahí empezó ese proceso con el Señor. Y en esa misma iglesia, con eso termino este primer capítulo, porque llevamos 1 hora 20, 1 hora 18, ya los tengo aburridos. Después de que lo escuché por primera vez a él, a los meses, no sé, al año, no recuerdo cuánto tiempo después realmente, él envió 2 ángeles, hermano, a esa iglesia. Fue la primera vez que yo vi 2 ángeles, pero los ángeles que él envió son de esos que tienen la capacidad de tomar formas humanas como las que ellos escojan. Y eso fue un día que andaba la iglesia llena y yo estaba ahí en la puerta. Yo era yo era autoayudante del portero, porque yo me autonombré ahí. Yo no me sentaba, yo me llegaba y me paraba en la puerta al lado del que tenía el cargo de portero.
Y él no me decía nada porque quizá, o sea, el hombre sabio tiene que ser muy sabio, porque me hubiera dicho, hermano, este es mi cargo, usted siéntese allá. No, pero hermano, le quiero ayudar. No, hermano, gracias, siéntese. Y yo me hubiera tenido. Pero él no me decía nada. Yo estaba ahí en la puerta paradito con él y yo veía a las ancianas porque era una bajada así de la iglesia y yo iba, corría y les agarraba la guitarrita y les ayudaba a subir y cómo estaba hermanita, las ancianitas y las hacía llegar y las hacía sentar y yo era feliz con eso, no sé, a mí me gustaba servir, me gusta servir. Entonces, y yo ahí paradito, hermano, en la puerta. Entonces ese día la iglesia estaba llena y había un mover del Espíritu Santo bien bonito. Y yo salí, se terminó el culto y la iglesia tiene unas escaleritas así, yo bajé la escalera y me paré en la calle, ya iba a cruzar porque el carro del amigo que nos iba a llevar estaba al otro lado de la acera. Y yo iba a bajar de la acera para cruzar la calle cuando sentí algo raro. Y ese algo raro que sentí fue como que, no sé si usted ha tenido esa percepción cuando usted siente que alguien lo está mirando, o sea, siente algo y usted mira para atrás y alguien que lo está mirando, algo así. Pero ellos estaban bajando así de la iglesia, venían así por la escalera y había gente bajando la escalera y ellos como que estaban ahí en la cola para bajar, por decir algo, para bajar la escalera. Y su mirada, cuando yo miré hacia allá, su mirada era como que no me levantaron una mano, pero me abrieron los ojos como decir, espere, queremos hablar con usted. De tal manera que yo me quedé ahí parado, amados. Y ellos bajaron caminando. Y uno de ellos me agarra la mano y me dice, y me empieza a hablar en lenguas. Y yo así todo asustado porque yo no entendí nada de lo que me decía. Y el hombre ahí me decía, Rambo a la bazuca, y yo, rama seca, pizza, la rama seca, rica, la barbacoa, y yo no entendía nada, hermano. Era uno con forma de adulto y otro de forma de joven, un joven como unos 16 años, algo así, 17 años, no tendría. Y entonces me empieza a hablar y me dice, así dice el Señor, y me entrega un mensaje que parte de ese mensaje no se lo he revelado a nadie, porque no me ha sido ni mi esposa ni nadie conoce parte de ese mensaje. Hasta donde me ha sido permitido compartirlo, lo he compartido. Y me soltó, pum, 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 pum. Y luego sacó una cosa y me abrió las manos y me la puso adentro y me la cerró. Me dijo, esto es para ti. Y yo sabía, porque uno sabe que si uno le meten una moneda, una piedra, un palo, lo que sea, uno lo siente en la mano. Pero yo algo me decía que no era nada físico. Yo lo agarré así y él me tomaba la mano y me decía, dice el Señor que pone un sello acá de esto, acá un sello para esto, un sello para acá. Mejor dicho, yo quedé más sellado que pasaporte, que pasaporte de Fabián y de Wendy, que andan dando vueltas por el mundo. Entonces, pa, 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 pa. Entonces, imagínate cómo tienen ese pasaporte. Entonces, yo llegué, amados, y me dice él, ¿me comprendes? Y yo, amén. Estaba era asustado, hermano. Yo estaba, ¿para qué lo vas? Estaba asustado, pero no miedo de qué, sino estaba impresionado, estaba asustado. O sea, yo creo que eso es susto, sí. Yo estaba así como que no entendía nada. Y me toma la mano así, me dice, Dios te bendiga. Y se fueron. A todo esto, mientras que estaba hablando con ellos, mi amigo ahí, al cruzar la calle, ahí nomás, pi, 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 te, pi, te, pi, te, hermano, y yo le hacía que esperara, que por favor, que mire, estoy hablando con ellos, tranquilo. Y entonces, y al 30 segundos, pi, 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 y yo que le decía, "Oh, pero este man sí es mal educado, y eso que es un caballero que, ¿me entiende? De edad, le estoy diciendo, y me pita, ve que estoy hablando con ellos acá. Y entonces ya en el auto estaba mi esposa, creo, si no estoy mal. Y resulta que yo termino, ellos se van y yo cruzo la calle y le digo, me siento en el otro, le digo, yo, oye, hermano, pero la próxima espere, no es que estaba ahí con esto. Ah, entonces yo tenía esto que me dio él aquí, en esta mano, en la derecha. Entonces yo no la abrí, yo solamente agarré y como, no sé, hermano, esto es por eso te digo, yo no sabía nada de lo profético, nada, nada, nada.
Yo solamente hice como que yo lo guardaba al bolsillo. Lo que yo tenía y como que lo guardé y lo puse seguro en el bolsillo ahí. Ahí, no sé qué era. ¿Entiendes? Eso. Entonces resulta que yo me siento en el carro y le digo, mira, pero hermano, usted ve que estoy ahí, qué feo, ¿no? La actitud, porque mire que estaba hablando con esas personas y usted cáigame a pito ahí con el carro ahí, no, viendo ahí que estamos a 3 metros de usted. Y él me dice, porque él era medio deslenguado. Y él me dice, ¿cuál? ¿Cuál personas? Si estaba parado ahí como idiota en la calle, me dice. Yo me acuerdo de esas palabras, hermano. Pero tengo que me han dicho unas palabras tan bonitas. Usted estaba ahí parado como idiota en la calle solo. Y yo llamándolo y usted ahí mirando como, como para el cielo, para el infinito, por decir algo. Y yo le decía, ¿pero cómo? Entonces me decían, sí, pero usted estaba parado ahí. ¿Pero cómo no vieron? ¿Pero a quién si usted estaba parado solo ahí, hermano? Hermano, esa experiencia a mí me marcó mucho. O sea, yo no sé cuál más, si la aquella de donde había pasado unos días anteriores que le acabo de contar, o esta. De tal manera que yo al otro día yo llegué, no, pero cómo me quedó esa cosa. Y yo voy y hablo con un hermano que se sabía la iglesia, los días que usted iba, ya sabía dónde usted se había sentado, si había tosido, si se había parado, si se había sentado, cuántas veces había el baño. Ese hombre las sabía todas. Y yo dije, no, esto es una broma que me quieren hacer, pero voy a esperar y voy a hablar con el hermano Juanito, dije yo. Y le dije al hermano Juanito, ven acá. ¿Se acuerda el domingo pasado que estaba bonita la iglesia y toda esa cosa? Cierto que en aquella banca allá, en aquella banca de aquí, de ahí diagonal de usted, habían una pareja, un caballero y un niño. En esa banca no se sentó más nadie. Estaban esas dos personas. La iglesia estaba llena. Mire qué tremendo esto, amado. La iglesia estaba casi llena o llena, pero en esa banca nadie se quiso sentar con ellos. Esa banca estaba sola. Yo los vi. En el culto yo los vi ahí sentados. Y él miraba y decía, pero en esa banca, no, hermano, si esa banca, incluso yo pensaba, pucha, la gente, nadie se sentó ahí. Esa banca quedó sola, me dijo. En esa banca, hermano Luis, no había nadie. Es más, me acuerdo que dije, ve, dejaron sola esa banca. Cuando siempre alguien se sienta, uno, aunque sea dos, se sientan. La dejaron sola. Y yo decía, no, pero acuérdese, hermano, nadie los vio. Nadie los vio. Pero ellos estuvieron ahí y cumplieron una asignación de parte de Dios de entregarme un mensaje, de hablar algunas cosas y declararme parte del propósito de Dios. Entonces, quiero cerrar esta enseñanza con esa recomendación para tu vida, amada. No se te olvide que tu boca tiene poder, que nuestra boca tiene poder. Entonces, que esto sea una reflexión, amados, para que meditemos en cuántas cosas quizá incorrectas hemos dicho continuamente. Y aunque hacemos ayunos, oraciones, eventos, ofrendamos, diezmamos, hacemos no sé qué tantas cosas, abro comillas, para el reino de Dios, cosas que le agradan a Dios. Pero aún así, todo lo estamos contaminando con lo que sale de nuestra boca. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos y estamos destruyendo nuestra generación con eso. Mis palabras mantuvieron en maldición a mi familia por tantos años, amado. Y de hecho, es una de las cosas que a mí más, digamos, voy a ponerle un calificativo, más tristeza, más sufrimiento trae a mi corazón es decirle, Señor, ¿de qué sirve yo ser salvo, ser tu siervo y ver mi familia destruida, mi familia eh, apartada de ti? ¿Qué sentido tiene eso, Señor? Y el Señor me dijo esto, me dijo el Señor, si tú me sirves con fidelidad, si tú eres fiel a mí, yo te prometo que por lo menos una oportunidad le voy a dar a tu familia. Por lo menos
una oportunidad yo le voy a dar a tu familia. Y esa es mi esperanza. Amén. Esa es mi esperanza. En eso es lo único que yo descanso, que Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Por eso, amados, que tratamos de la manera que sea, esforzarnos por agradarle, hacer las cosas que le agradan, lo que Él quiere que hagamos. Amén. Y a veces impulsamos a personas para que se conecten a eso que estamos intentando hacer para agradar a Dios, no para mi vida, sino para la de ustedes también. Y lo que recibimos de vuelta es actitudes, palabras incorrectas, cuando lo que queremos hacer es un bien para sus vidas. Amén. Bueno, aquí voy a dejar 1 hora y media este primer capítulo, amén, de testimonios, el poder de la boca. Espero que esto haya sido de bendición y de edificación para sus vidas. Mediten en las cosas que hemos dicho, amado, cada uno de nosotros que son incorrectas, porque te encontrarás, sabrás y te darás cuenta cómo con tus propias bocas has maldecido también a tu familia. Amén. Has hablado mal de pastores, de familia, de vecinos, de otras personas, y eso es maldecir, es decir, mal. Por eso hoy día estamos comiendo los frutos de esas palabras que dijimos. Hay palabras que soltamos sobre personas y estaban trabajando y esas personas un día tuvieron un encuentro con Jesús, se arrepintieron, se hicieron hijos e hijas de Dios y están ahí en la presencia y esas palabras son echadas fuera de ellos y vuelven a la fuente y vienen a trabajar en contra tuya. Vienen como dardos ahora sobre tu vida, a comerte a ti. Y la única manera de cancelar eso, amado, es mediante la humillación y el arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios por esas palabras que hemos dicho incorrectas, de maldición, de murmuración, de juicio. A veces en medio de un enojo, de una ira, lo solemos nosotros em, justificar por eso. Pero esas palabras no tienen justificación. Por la razón que sea, si salen, entonces, ¿qué nos queda ahora, amado? Humillarnos, pedirle perdón a Dios por esas palabras, por esas actitudes, de todo eso que hemos hecho. Que nos perdone y nos haga libre una vez más. ¿Y qué va a pasar? Que si nos humillamos ante Él, Él nos va a perdonar. Y esas palabras van a desatar, o ese pecado va a desatar consecuencias sobre nosotros, pero no van a ser las que el enemigo quería. Y esas consecuencias van a tener una fecha de caducidad. Amén. Va a llegar un momento donde ese desierto, esa prueba, esa paga va a terminar. Amén. Vas a terminar de pagar tu última cuota y serás libre de esa deuda. Amén. Eso quería compartir con ustedes. Les amamos, les bendecimos. Si usted esto le ha bendecido, por favor, compártalo. Dios te bendiga.